para ti. Mil gracias, Sergio, mil gracias, Marcos. La verdad es que es un auténtico placer, por supuesto, estar aquí con vosotros. Las expectativas han quedado demasiado altas, así que antes de empezar, ya os digo que voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Estamos en familia con esta asociación en la que tengo muchísimos amigos y de verdad que es un auténtico placer comentar y hablar sobre un tema desde mi punto de vista tan importante como son las finanzas conductuales. Así que nada, vamos allá y lo dicho, con muchísimas ganas y os agradezco de nuevo la oportunidad que me habéis dado para estar aquí con todos vosotros. Yo he preparado una pequeña presentación. Más tarde, tal y como hemos comentado Sergio, cualquier persona que tenga que hacer una pregunta sin ningún tipo de problema, yo encantadísimo, así que vamos allá. Vamos a estar más o menos hasta -4 aproximadamente o hasta -10 y después tendremos un turno de preguntas para solventar cualquiera de ellas, por supuesto. Y bien, vamos a hablar de finanzas conductuales. ¿Por qué es tan importante el mundo de las finanzas conductuales? Bien, aquí tenemos a unos de los máximos exponentes o referentes sobre este tema. Son Kahneman, Thaler, Peter Lynch y Warren Buffett. Y vamos a ver cuál es el motivo por el cual el hecho de gestionar bien nuestras emociones a la hora de invertir nuestro dinero realmente nos aporta valor en el tiempo. Vamos a tener 3 puntos importantísimos sobre los que hablaremos en la reunión. El primero va a ser qué son las finanzas conductuales, es decir, esto de las behavioral finance, realmente qué es, qué me puede aportar a mí en el día a día dentro de mis ahorros. Vamos a ver cómo solemos actuar y cómo deberíamos actuar desde un punto de vista mucho más racional y menos emocional y buscaremos soluciones. Aunque aquí no existen gurús y nos vamos a dar cuenta enseguida, vamos a buscar soluciones de cómo enfocar, cómo analizar, cómo estudiar, cómo valorar nuestro patrimonio para después poder sacarle el máximo partido posible. Empiezo con una frase que desde mi punto de vista es clave y es de Benjamin Graham. Benjamin Graham lo que nos dice es que el principal problema del inversor o ahorrador e incluso su principal enemigo es el mismo. Es decir, Benjamin Graham escribió en el año 1949 un libro que a día de hoy dice Warren Buffett que sin lugar a dudas es el mejor libro de inversión que se ha escrito nunca. De hecho, Benjamin Graham fue profesor en la Universidad de Columbia de Warren Buffett. Y por eso vamos a partir de esa base, de cómo impactan nuestras emociones a la hora de gestionar nuestro patrimonio. Dicho esto, ¿qué es las behavioral finance? Realmente, ¿qué son las finanzas conductuales? Las finanzas conductuales, al final, es una corriente de pensamiento que incorpora el comportamiento, marquemos esta palabra para siempre, el comportamiento, en los participantes en los mercados financieros, considerando que los inversores, los ahorradores, no somos tan racionales como creemos o como supone la teoría financiera tradicional. Y para ello vamos a ver un par de gráficos muy sencillos, muy visuales, pero que impactan mucho porque son muy reales. Mirad, aquí lo que se marca es la rentabilidad que normalmente obtiene una inversión frente a la rentabilidad que normalmente obtiene un inversor. Hay un gap, hay un hueco, hay una diferencia que viene marcada por cómo nos comportamos a la hora de gestionar nuestro patrimonio. A mí me encanta la lectura y por ello vamos a ver muchos libros durante el transcurso de esta reunión. De hecho, dicen que somos los libros que leemos, ¿no? Y que aquí nos pueden aportar y mucho. Este libro de Behavior Gap de Carl Richards, que al final es un autor, es un gestor y profesor en ámbito económico, nos marca las pautas para que no nos dejemos llevar por las emociones para obtener o para realmente asumir ciertos errores, ¿no? Y hay una imagen del libro, está plagado de imágenes, pero hay una que me encanta. Nos habla de tu dinero y tu vida. Y esto es lo que realmente crea un buen asesoramiento financiero. Mirad, aquí hablamos de dinero. Yo siempre he dicho que a mí el dinero me encanta. Me encanta, porque con el dinero se pueden hacer cosas muy bonitas, muy bonitas. Al final el problema no es el dinero, el problema lo tiene la persona que tiene el dinero. El dinero no es bueno o malo, el dinero es bueno o malo en función de quién lo tenga. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es que yo puedo tener un cuchillo y con un cuchillo
puedo desde asesinar a alguien o pelar una manzana. El problema no es el cuchillo, el problema es la mano que coge el cuchillo. Por lo tanto, creo que el uso que debemos hacer de nuestro capital debe ser coherente, ético, honrado, también evidentemente ambicioso, pero con unas bases. Y al final, ¿cuál es nuestro papel, el de los asesores financieros? ¿Por qué firmamos un código deontológico? ¿Por qué firmamos un código de transparencia? Porque al final el asesor es la persona que está entre tú y el cometer un error financiero. El objetivo de un asesor financiero es que el cliente, que el ahorrador, no cometa una mala decisión por un tema irracional. Porque al final, las decisiones que tomamos en nuestra vida, tanto financiera, social, laboral, personal, económica, etcétera, está marcada por nuestros comportamientos. Mira, vamos a hacer un ejercicio que muchos posiblemente conozcáis, y es el juego del bate y la pelota. Mirad, el valor de ambos es de 1,10. La pelota más el bate valen 1,10 euros. El bate de béisbol cuesta 1 euro más que la pelota. Ambos 1,10, el bate de béisbol 1 euro más. Vamos a pensar, cada uno en su casa donde esté viendo esta reunión, ¿cuánto cuesta la pelota? Hay un sistema que nos está dando un número, que todos los tenemos en mente. Esto se ha hecho en grandes universidades y muchas personas han dicho 10 céntimos. Porque automáticamente nos vamos a, oye, si vale 1 euro el bate de béisbol o vale 1 euro más, pues oye, vamos a ver, yo creo que vale 0,10. Pues no, el resultado es que son 5 céntimos. ¿Por qué? Porque 5 céntimos más 1,05 es 1,10, el valor de ambos. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra mente? Lo que ha pasado en nuestra mente es lo siguiente. Tal y como decía Kahneman, que ahora hablaremos de él, nos decía que tenemos dos tipos de sistemas. El sistema 1, que piensa rápido, es el emocional, y el sistema 2, que es el sistema más racional, el que se para a pensar, el que analiza la situación y el que llega a conclusiones siempre partiendo de un estudio previo, de un análisis. No toma decisiones a la ligera. No es ese sistema del pasado, no es ese sistema arcaico, ese sistema de venía el león a comerme y salía corriendo. Ese es el sistema emocional. Nosotros tenemos que trabajar con el sistema racional y no es fácil. ¿Por qué? Porque mirad, este es Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ha sido el primer no economista en ganar el Premio Nobel de Economía en el año 2002. Y Daniel Kahneman es psicólogo, él es psicólogo, y él dice una frase que me encanta. Las personas no consiguen escapar de la fuerza de sus propias emociones, tanto en el ámbito económico como en el ámbito de nuestro día a día. Daniel Kahneman, que es psicólogo y Nobel de Economía, tiene muchos libros, pero hay uno que me gustaría destacar en profundidad, que es el de pensar rápido, pensar despacio, para ver cómo afecta en nuestro día a día trabajar con el sistema 1 o con el sistema 2, con el sistema emocional o con el sistema racional. De hecho, si os parece, vamos a hablar de otro sesgo, que es el sesgo de la inmediatez. Somos seres cortoplacistas. Hoy en día el empresario, la persona y en definitiva prácticamente todo el mundo somos cortoplacistas. Queremos tener soluciones ya, queremos tener soluciones al momento. Vamos a ver un ejemplo. Mirad, yo os propongo este juego. ¿Qué preferiríais? ¿Que os diese 1 millón de euros ahora mismo o 1 céntimo doblándose día a día durante un mes? 1 céntimo, 2 céntimos, 4 céntimos, 8 céntimos. Yo ayer hice este juego con mi mujer, con Lorena, y me dijo, mira, seguro que hay truco, pero tú a mí dame el 1 millón de euros y después ya te apañas tú con el juego. Yo cogería el 1 millón y mucha gente lo haría así. Sin embargo, vamos a ver el beneficio de esperar. Es lo que ahora hablaremos sobre el interés compuesto. Vemos el día 1, el día 2, el día 9, vemos el día 13. Fijaros cómo la progresión es muy lenta. Es el conocido como interés compuesto, es muy, muy lenta. Pero los saltos que se van dando al final, si os fijáis, ya hemos conseguido ese 1 millón, o 2, o 5, o 10. No quiere decir que tengamos una inversión que partiendo de 1 céntimo lleguemos a los 10 millones, sino lo que tenemos que hablar es del concepto del tiempo. Einstein decía que la mayor fuerza de la naturaleza es el interés compuesto. Y en el interés compuesto, si analizamos bien
esta fórmula nos dice que el capital final es igual al capital inicial por interés más 1 elevado a n. El capital que yo aporto a un ahorro o a una inversión es importante porque multiplica, pero lo más importante es la n del tiempo, porque está como exponente. Si yo genero un ahorro periódico, constante, metódico, coherente en función de mis necesidades, gracias al tiempo puedo generar valor. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que somos cortoplacistas por naturaleza. De hecho, Jeff Bezos, al que todos conocéis, le hizo una pregunta muy interesante a Warren Buffett. Oye, Warren Buffett, tu estrategia de inversión es muy simple. ¿Por qué no está todo el mundo copiando lo que haces? Fijaros que Warren Buffett está entre los 10 hombres más ricos del mundo, no por la empresa que ha creado, sino a base de inversiones. Warren Buffett le contesta lo siguiente. Le dice, simplemente porque nadie quiere enriquecerse despacio. Esa es la contestación de Warren Buffett. Nadie quiere enriquecerse despacio. Y en consecuencia, el cómo actuamos o cómo deberíamos actuar, que es la segunda parte de la reunión, es donde vamos a analizar bien esta situación. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros estamos haciendo esta reunión en España. Perfecto. Si nosotros ahora analizamos el tipo de inversiones que tienen muchos de nuestros espectadores hoy, o muchos de los ahorradores que hay en España, y esto está estudiado, posiblemente tendrían este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque supuestamente son las que más conocemos, pues acciones como Telefónica, Inditex, Iberdrola, Endesa, etc. Perfecto. Si nosotros hiciésemos esta reunión en Italia posiblemente no tendrían acciones de Iberdrola, tendrían acciones de Generali, de Unicredit. Y si lo hacemos en Alemania, tendrían acciones de Siemens, de Bayer. ¿Quién es mejor? ¿El español, el italiano, el alemán? Hay que barrer para casa y siempre el español, ¿no? Pero sí que es cierta una cosa, y es que nosotros posiblemente no conozcamos cuál es la Telefónica de Singapur. Y a lo mejor en bolsa va muy bien. No conocemos quizás cuál es el Inditex de México, pero quizás funcione bien. Es lo que llamamos el sesgo de proximidad. Invertimos en aquellas áreas que aparentemente conocemos, pero si vemos este gráfico, vamos a ver qué peso tiene la economía mundial en España. Si lo buscáis, cuesta. De hecho, esto es de How Much, hay infografías muy interesantes. Yo después pasaré a Sergio una serie de enlaces muy chulos para infografías, para todo lo que estamos comentando hoy, ¿no? Vamos a marcar dónde está España. España pesa un 1,65 a nivel mundial. Sin embargo, China, por ejemplo, un 15,4. Estados Unidos pesa en cuanto a potencial y en cuanto a patrimonio total, aquí se marca en trillones y en PIB, etcétera, 24,4%. Por lo tanto, a la hora de invertir, tenemos que tener claro hacia dónde vamos, qué objetivos tenemos y, sobre todo, cómo puedo gestionar mi patrimonio. Aquí he puesto 4 gráficos, muy sencillos. En ellos se ve cómo ha evolucionado desde el año 2009 Estados Unidos, cómo ha evolucionado Alemania, cómo ha evolucionado Europa y cómo ha evolucionado España. Aquel que hubiese invertido 100 euros en el 2009, hoy tendría 93. Sin embargo, si yo estoy en Estados Unidos, pues evidentemente el crecimiento en cuanto a economía hubiese sido mucho mayor. Ahora bien, el objetivo de un ahorrador no debe ser ni estar en Estados Unidos, ni evidentemente estar en una economía como el IBEX, ni en el S&P 500. El objetivo es siempre estar en el mundo. ¿Por qué? Porque fijaros, la línea del progreso crece siempre. Hemos pasado por numerosas crisis, desde el crack del 29, la crisis del 73, la Segunda Guerra Mundial, hemos pasado por la crisis del 87, hemos pasado por la crisis del año 2000, la crisis del 2008, estamos pasando por la crisis del coronavirus, pero la tendencia a largo plazo con volatilidad siempre es alcista. Y por eso, ¿cómo podemos convivir con esta volatilidad? Porque, oye, José Luis, me parece perfecto lo que estás comentando, pero entonces, ¿dónde tengo que meter mi dinero? Oye, dime cuál es el fondo perfecto para yo poder meter mi capital. ¿Cuál es el fondo o cuál es la estrategia perfecta para poder comprar el mundo, que es el objetivo que debemos tener? Y yo siempre digo,
no es el mejor fondo, es el mejor comportamiento. Mirad, nosotros no podemos controlar el comportamiento del mercado. Ni nosotros, ni nadie. Pero sí que podemos controlar nuestro comportamiento ante el comportamiento del mercado. Y voy a poner un ejemplo muy visual. Mirad, Peter Lynch, que fue uno de los mejores, o es uno de los mejores gestores de la historia, gestionaba el fondo Magellan Fund, en una gestora, Fidelity, una de las mejores gestoras del mundo. Empezó gestionando en el año 77 $20 millones. 20 millones de dólares. Terminó en el año 90 con 13.000 millones de dólares y más de 1.000 títulos. Obtuvo una rentabilidad en 13 años de un 29%. Los que os guste el tema de la economía, de los fondos, de la inversión, Morningstar, que normalmente tiene una calificación en cuanto a fondos de inversión, le habría dado no 5 estrellas, que es el máximo, 25 estrellas. Que levante la mano quien le hubiese gustado tener este fondo. Ok, pues fijaros lo curioso. El 50% de los clientes que invirtieron perdieron dinero. ¿Cómo puede ser? No me lo creo. No tiene sentido. Vamos a ver qué pasó. Fijaros, desde el año 77 hasta el año 90, en esos 13 años, el S&P 500, $1, se convirtió en $6,60. Sin embargo, si analizamos el fondo de Peter Lynch, fijaros la evolución que tuvo en el tiempo. Esto en acumulado es un 2.700% de rentabilidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el 50% de las personas perdieron dinero? Por sus finanzas conductuales, por los comportamientos que tuvieron. Vamos a verlo más gráficamente. La tendencia no era lineal, la tendencia era evidentemente con volatilidad. ¿Qué pasaba? Cuando el mercado subía, Peter Lynch era un gran gestor. Cuando el mercado bajaba, Peter Lynch había perdido su esencia. Entonces, ¿qué pasaba? En la línea roja todos compraban, en la línea azul todos vendían. De repente volvía a crecer el mercado, todos compraban. En la línea azul, todos vendían. Volvía a crecer el mercado, todos compraban. En la línea azul, todos vendían. Crack del 87, era el fin del capitalismo. Todo se iba al garete. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al final, una vez más, las emociones nos juegan una mala pasada. Y hay otro sesgo, que es el sesgo manada, que se llama, que yo hago lo mismo que hace mi vecino. Hago lo mismo que hace mi cuñado. Hago lo mismo que hace mi amigo. Sin embargo, no analizo con ese sistema racional, veo cómo gestionan el patrimonio los grandes inversores y veo cómo puedo afrontar estos momentos de volatilidad. Porque los momentos de volatilidad son momentos de máxima oportunidad. Y nadie sabe dónde está el momento perfecto. Lo que sí que sabemos es que el juego de mercado se suma a cero. Para que haya un vendedor tiene que haber un comprador. ¿Quién compra y quién vende? Analicémoslo. Porque al final el que aprovecha estos momentos de oportunidad con estrategia, no entrando de golpe, no a lo loco, es el que se lleva al final la rentabilidad. De hecho, Peter Lynch, hablando de emociones, un periodista le preguntó, oye, ¿por qué el lunes es el día estadísticamente peor para las bolsas? Él contestó, porque durante el fin de semana la gente tiene más tiempo para leer los periódicos e inevitablemente se deprime. Es así, hay un volumen mayor de ventas un lunes porque durante el fin de semana han leído el periódico. Esto lo dice Peter Lynch. Libro también que recomiendo, Un paso por delante de Wall Street. Al final, la bibliografía tiene que ser cuanto más fuerte, mejor. Fijaros, otro dato importante en cuanto a emociones, y es el riesgo real contra el riesgo percibido. Esto lo decía Mark Twain, ¿no? Decía, en la vida he sufrido mucho, sobre todo en aquellas cosas que al final han ocurrido. Normalmente sufrimos más por lo que no ocurre o nunca va a ocurrir que por lo que realmente ocurre. Este es un gráfico en el que se analiza cuál es el riesgo percibido por la sociedad o por nosotros de un accidente de avión, por ejemplo, y cuál es el riesgo real. Vemos cuál es el riesgo percibido de un accidente de peatones y cuál es el riesgo real. Este es el riesgo percibido de un ataque terrorista. Creemos allá donde vamos, a ver si me coge un ataque terrorista. Este es el riesgo real. Pasa lo mismo con el tema de los mercados. Si yo tengo una buena diversificación, que esto es importantísimo, con una buena diversificación no hay riesgo real siempre y cuando cumpla unos parámetros, una estrategia, un horizonte temporal y unas líneas guía.
El riesgo es invertir sin sentido, es invertir sin asesoramiento, es invertir sin diversificación. Es exactamente igual que la jubilación. En cuanto a jubilación, el riesgo real es mucho mayor que el riesgo percibido. Mirad, la próxima gran crisis social que va a haber en España y en el mundo sin ningún tipo de duda son las pensiones. Y en consecuencia tenemos que tomar medidas. Sin embargo, no las tomamos. ¿Por qué? Porque el riesgo que se percibe es menor que el riesgo real. Por lo tanto, esta es una de las razones por las que siempre tenemos miedos que nunca se cumplen. Fijaros, desde el año 2009 si han habido razones para vender. Fijaros, desde elecciones, desde deuda, ahora vemos coronavirus. ¿Qué ha pasado? Esto es lo que realmente ha pasado. Ha habido una caída de los mercados en los que la gente ha asumido ventas irracionales y ha asumido una serie de pérdidas que, por desgracia, han destruido riqueza. Y hay quien con una estrategia ha comprado, digamos, más barato, ahora se mantiene sabiendo que va a seguir la volatilidad y siempre y cuando la tendencia sea la correcta, se ha aprovechado del momento. Claro que nadie sabía lo que iba a pasar, claro que nadie sabía lo que iba a bajar y lo que iba a subir, pero sí que es cierto que siempre y cuando se gestionen bien las expectativas, tenemos la capacidad de asesorar, porque tenemos que cambiar las razones para vender por las razones para comprar. Pero emocionalmente no estamos preparados. Fijaros, la bolsa es el único mercado del mundo en el que cuando hay rebajas la gente se va. Hoy hemos visto en el Corte Inglés una pancarta que ponía rebajas al 50% en rojo, colas para entrar. En bolsa no. Colas para salir. Tenemos que analizar muy bien en qué situación nos encontramos. Por ello, si me permitís, vamos a poner un pequeño vídeo desde mi punto de vista, el mejor inversor de la historia, que nos habla sobre este tema. Lo veremos, pero antes quiero analizar una situación en cuanto al tema de las caídas que estábamos comentando. Porque es cierto que cuando tenemos razones para vender, pero de repente José Luis me está diciendo razones para comprar, es algo que me descoloca. Y por eso vamos a ver un ejemplo muy visual. Imaginemos que yo compré el mundo, el gráfico que hemos visto con la bola del mundo, en el año 2008. Y se produce una caída, la mayor caída de los últimos casi 100 años, del 54%, en un periodo de 2 años. Desde un punto de vista de finanzas conductuales, ¿qué hubiese hecho un cliente? Un cliente que trabaja con el sistema emocional, como decía Kahneman, cuando ve que ya ha caído el mercado en torno a un 46, un 53,7 en este caso, vende. Puso 100, tiene 46, vende. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo estoy diversificado, si yo me espero, no pongo más del 2011, sino seguro que al final se recupera, pues al final tengo un -9. Pero es que si yo en un momento de caída hago una aportación extra gracias al refugio que tengo preparado para momentos de volatilidad, el crecimiento es del 25,9%. El mercado ha actuado igual, exactamente igual. El comportamiento del ahorrador ha sido totalmente distinto. Por eso, tanto Benjamin Graham como los grandes nos dicen, no importa el comportamiento del mercado porque es algo que no podemos controlar, importa nuestro comportamiento ante el comportamiento del mercado. La diferencia puede ser de en torno a un 90%, de en torno a un 89%, sí, sin duda. Ahora bien, con una buena diversificación, porque imaginaros que esto pasa con unas acciones en concreto, como hemos puesto en el ejemplo de España, Alemania e Italia. Si yo compro una acción, como pasó con Popular, al final el dinero se evapora, porque esa acción, esa empresa desaparece. Pero ¿y si compro el MSCI, que son las 1.644 empresas más representativas del mundo? Cambia radicalmente. Diversificación máxima. Vamos a ver, como comentábamos, qué nos dice de esto Warren Buffett. I never know what markets are going to do. There's never been a time in my life when I know what markets are going to do over a long period of time. They're going to go up. But in terms of what's going to happen in a day or a week or a month or a year even, I never felt that I knew it, and I've never felt it was important. I will say that in 10 or 20 or 30 years, I think stocks will be a lot higher than they are now.
I know you look at things like that, but I also know that you look at stocks and try to decide if they're fairly valued, if they're overvalued, if they're looking cheap at this point. And we have been waiting for a correction for an awfully long time. That's finally come. Does stocks look cheaper to you just based on where we've come? Well, anytime stocks go down, as far as I'm concerned, I like it because I'm a net buyer of stocks. I've been buying stocks since I was 11 years old. So when stocks go down, it's good news. Just like when hamburgers go down, it's good news, or Coca-Cola goes down, it's good news in terms of anything I buy. But stocks are going to go down. You can probably look it up as to what percent of the days, since I was born, they've gone down, and maybe it'd be 30% or something like that. And you can't predict what stocks will do, but in the short run. But you can predict that American business will do well over time. And just take the 20th century. Stocks went from 66, the Dow average, 66 to 11,497, and you were getting 3 times as much in dividends as the whole average was selling for at the start. And you had 2 world wars, and you had a Great Depression, flu epidemics, all kinds of things. American business will do fine over time, and if you own a piece of it, and if you don't beat yourself, the only person that can cause you to get a bad result in stocks is yourself. Yeah, unfortunately, that's the biggest problem, is trying to fight yourself. Interesante, ¿no? Muy interesante la última frase. La única persona que puede causarse malos resultados eres tú mismo. Y por eso nosotros creemos en el asesor financiero con un concepto como el médico de cabecera de las familias. Es decir, el asesor financiero lo que tiene que hacer es escuchar, analizar, estudiar, valorar y ver el perfil de su cliente para hacerle un traje a medida en función de sus necesidades y objetivos. ¿Por qué? Porque al final la relación debe ser directa. La relación debe ser directa y de entendimiento, con un único objetivo, y es que cumplan sus metas. El objetivo siempre es que el cliente, en nuestro caso como asesores, cumpla sus metas. Bien, vamos al tercer apartado y vamos a hablar de soluciones. ¿Cómo debemos actuar y qué tipo de soluciones nos van a marcar el potencial en cuanto a ese corto, medio, largo plazo y en cuanto a rentabilidad, ¿no? Al final es una cadena de montaje. Y entramos en el siguiente premio Nobel de Economía gracias a las finanzas conductuales, Richard Thaler. En el año 2017, Richard Thaler se lleva el premio Nobel de Economía, entre otras cosas por decir frases tan simplonas como esta. Si quieres que la gente haga o entienda algo, hazlo fácil. Hazlo fácil. Y él habla desde 2 puntos de vista en 2 libros que os recomiendo también encarecidamente, La psicología económica y Un pequeño empujón. Él nos dice lo siguiente: coge tu dinero, abre 3 cajones. Uno tiene que ser la liquidez de tu día a día para echar gasolina, para irte a cenar con tu familia, para tu día a día. Tienes que tener también dentro de este ámbito un corto plazo. Ten un ahorro o una planificación a medio plazo, a 5, 6, 7 años vista, para la compra de una vivienda, para la compra de un chalet o para los estudios de tu hijo. Y ten un ahorro o ten una gestión a largo plazo, un patrimonio a largo plazo, donde no lo toques, no lo mires, coge la llave, tírala al mar, ya la abrirás, porque esto será tu retiro, será tu jubilación, será tu día de mañana. Y para eso ya entramos dentro de los 5 puntos que nos van a permitir tener realmente una solución a nuestra planificación. Evidentemente habría que profundizar más con cada persona, pero esto es todo muy, muy general. He puesto un gráfico de JP Morgan y vemos cómo hemos marcado esos 3 cajones. El cajón del largo plazo, marcado en gris, el cajón del medio plazo, marcado en morado, el cajón del corto plazo, marcado en azul, el efectivo. Si yo tengo un pensamiento de corto plazo y necesito un dinero para dentro de 6 meses, la renta variable está terminantemente prohibida. No especulamos, no buscamos doblar nada en 6 meses, no tiene sentido. Me voy a un activo monetario. Por lo tanto, es un error estar en renta variable a corto plazo. Pero el mismo error es en el largo plazo estar en un depósito o en una cuenta corriente. Tenemos que ir a activos más volátiles, bien diversificados, que esta es la clave, con el fin de tener más potencial a medio y largo plazo. Porque al final hay que ser coherentes.
saber que cada horizonte temporal tiene que tener un tipo de activo marcado. El corto plazo, activos monetarios, que suelen ser depósitos, cuentas o letras del tesoro de muy corto plazo. Al medio plazo, renta fija o mixta. La renta fija son bonos, es deuda, bien gubernamental o corporativa, bien de estados o de empresas. Y en largo plazo, renta variable, siempre bien diversificada. Todo aquello que no constate que el horizonte temporal y el tipo de activo van en la misma línea es un error. Por lo tanto, diversificamos o diversifiquemos, como decía Thaler, en corto, medio y largo plazo. Segundo, diversifiquemos geográficamente. Somos ciudadanos del mundo y como tal tenemos la posibilidad, la capacidad y desde mi punto de vista financieramente hablando, la obligación de poder comprar el mundo. El mundo está compuesto por un 63% en lo que respecta al MSCI World de Estados Unidos, Pacífico, Europa, etc. Por lo tanto, compremos el mundo para no tener sustos en el largo plazo. Parte 2, diversifiquemos. Parte 3, aprovechemos las oportunidades. Fijaros, aquí he puesto un gráfico, en este caso del SP500. Fijaros que cuando un activo pasa de 5 a 10, sube un 100%. No es ese 106. Cuando baja, baja un 50%, porque de 10 a 5 baja un 50%. Cuando vuelve de 5 a 10 sube un 100. Es lo que llamaba Benjamin Graham la estrategia del dollar cost averaging. ¿En qué momentos el asesor siempre es bueno? Cuando el mercado va bien. ¿En qué momentos el asesor debe marcar la diferencia? Cuando a priori el mercado va mal. Momentos de oportunidad son para aprovecharlos. Siempre con una visión de largo plazo y para objetivos a más de 7, 8, incluso 10 años, que es cuando se crea riqueza. ¿Por qué? Porque si en un coronavirus como el que hemos vivido vemos esta caída de mercado y no salimos, podemos destruir riqueza. Tenemos que trabajar sobre todo en momentos de oportunidad. Punto 3, aprovechemos las oportunidades. Punto 4, debemos tener muy claros los objetivos. Si yo me pongo en manos de un entrenador personal, el entrenador tiene que saber si quiero correr una maratón, una media maratón, una 15K o una 10K. Porque en función del objetivo que tenga, el plan será uno u otro. No puede ser como antiguamente la banca o como antiguamente se hacía, oye, da igual quién seas, da igual el objetivo que tengas, este producto es el perfecto para ti. Siempre va a ir en función de tus necesidades y de tus objetivos. ¿Para qué? Para que se cumplan. Para que se cumplan. Para guardarlos en nuestra carpeta y que esa carpeta la llevemos siempre a rajatabla. Esas carpetas con una planificación, a no ser que evidentemente haya una emergencia o haya alguna situación complicada, que evidentemente tenemos que tirar mano de ese dinero. Pero todo esto tiene que ir a su carpeta y hay que respetar en función de mis ingresos y en función de mis gastos, en función de mi capacidad de ahorro, en función de mi patrimonio y en función sobre todo de mi objetivo, qué tipo de planificación voy a llevar a cabo. Por último, como siempre, como hacéis desde ASNIE con tantísimos profesionales, como hacéis desde vuestra página web, como hacéis en todas vuestras charlas, tenéis un plan estricto que seguís a rajatabla para aportar valor, para ayudar, para dar, para hacer crecer a las personas que son socios, para hacer que las personas que están con vosotros o que están con nosotros nos ayuden a crecer y entre todos progresemos, evolucionemos, pero todo siempre con un plan. Por eso ASNIE tiene un plan, un asesor financiero tiene que tener un plan y todas las personas en la vida tienen que tener un plan. De hecho, fijaros, yo siempre digo que tenemos que volver a los básicos. La mejor manera de trazar un buen plan es back to basics, que decimos, es volver a los básicos. Y es tener muy claros cuál es la estrategia que nos dice Warren Buffett. Que lo importante no es prever la tendencia del mercado. Lo importante es saber que a largo plazo siempre crece. Es lo que nos dice Peter Lynch, que hay que confiar en la prosperidad futura en general. Es lo que nos dice Kahneman, hemos hablado de todos ellos hoy. La gente no puede escapar de la fuerza irresistible de sus emociones. Por eso siempre ponemos el ejemplo del médico. Un médico que tenía que operar a su hija y le dijo a un compañero igual de bueno que él, opéralo tú porque a mí me va a temblar la mano.
porque hay un componente emocional que me va a poder llevar a cometer un error en la operación. Es como Richard Thaler, que nos dice, adopta automatismos, veíamos el interés compuesto, trabajemos con el tiempo, con aportaciones periódicas. En momentos de incertidumbre como el actual, lo mejor es aprovechar dicha volatilidad. Y por último, Benjamin Graham, que no ha descubierto una técnica mejor que la del dollar cost averaging, la del promedio del precio de compra. Siempre, repito, con una buena diversificación. Esto es lo que nos dicen los grandes y es a los que hay que copiar. Mira, Warren Buffett, en su convención o conferencia anual que hace con los inversores, siempre le preguntan, señor Buffett, ¿dónde va a terminar el S&P 500 este año? Warren Buffett siempre contesta lo mismo. No tengo ni la más remota idea. Lo que sí que sé es que en 10, 15, 20 años estará mucho más alto que donde está hoy. Por ello, y por todo lo que hemos comentado, una reflexión, y es lo que nos decía Jim Rohn. Él encontraba fascinante que muchas personas planifiquen sus vacaciones con más cuidado que el que ponen en planificar su propia vida. Como muchas veces hemos visto, se dice que tal vez eso sucede porque escapar es mejor que cambiar. Y el cambio siempre es positivo. La evolución siempre es positiva. El crecimiento y el desarrollo, tanto personal como financiero, siempre será positivo. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un auténtico placer. Aquí yo normalmente suelo poner el QR para marcarla con una foto y para que os podáis poner en contacto conmigo vía LinkedIn y para poder comentar lo que consideréis. Totalmente intento ser lo más transparente posible y sobre todo intentar aportar valor a todas aquellas dudas que tengáis. De hecho, ahora, si me lo corroboras, Sergio, tendremos un par de preguntas un poco para comentar la reunión. Lo dicho, ha sido un verdadero placer. Estoy encantado de haber estado con vosotros. Voy a dejar de compartir, si os parece, la pantalla. Bueno, José Luis, el placer ya te puedes imaginar que es nuestro. Nos tenías a todos embobados mirando lo que decías. Yo desde el minuto 1 ya me he quedado mirándote con aquello del juego de 1 céntimo o 1 millón. Yo ya estaba, digo, ¿dónde está el truco? Yo cuando veo un truco de magia de estos o un juego, hasta que no lo sé, me vuelvo loco. Nos has enganchado el minuto 1 y eso siempre es muy bueno. Me quedo con cosas como lo de el riesgo leal y el riesgo percibido. Qué importante es esa realidad que nosotros nos hacemos aquí comparado con la verdadera realidad que es la que está ocurriendo aquí y ahora. Muchísimas gracias por ese símil que has hecho con la economía. Ha sido muy, pero que muy chulo. Y sobre todo, también te tengo que decirte, José Luis, que yo ya he hecho espacio en la librería, en la parte de arriba, no sé si lo ves. He hecho espacio para todos y cada uno de los libros que nos has aconsejado, que no han sido pocos y la verdad es que, vamos, no te puedo decir que me quede con uno. Os tengo todos apuntados para poder, en cuanto acabe esto, empezar a mirarlos. Bien, tenemos preguntas y una de las preguntas nos la hace nuestro presi, nuestro Miguel Ángel Díaz, que nos pregunta ¿cómo explicamos desde el punto de vista emocional lo que está pasando actualmente en la bolsa de Estados Unidos? Y él nos dice, estamos en una época incierta, con una pandemia, aerolíneas y negocios cerrados. Y la bolsa, después de una gran caída, ha recuperado gran parte de sus pérdidas, cuando la situación aún no ha mejorado. La pregunta sería, ¿cómo explicamos desde el punto de vista emocional lo que está pasando actualmente en la bolsa de Estados Unidos, José Luis? Fantástico. Oye, me alegro que sea Miguel Ángel. De hecho, hablamos de libros. Yo recuerdo cuando leí todo lo que aprendí en el MIT y me impactó y me aportó muchísimo. Así que, bueno, no nos vemos, pero te mando un abrazo virtual, Miguel Ángel. Bien. La situación por la que estamos atravesando en Estados Unidos. Mirad, yo trabajo en Madrid, soy valenciano de toda la vida, soy de Torrent, pero trabajo en Madrid, ¿no? desde hace un tiempo. Vamos a ver, se puede dar una explicación compleja, que es la típica explicación que daría Gordon Gekko de Wall Street, y se puede dar una explicación a priori más sencilla, asumiendo que hay connotaciones que hay que analizar. Bien. Al final, la bolsa o el mercado a nivel mundial, en este caso nos podemos centrar en Estados Unidos, es un juego en el que hay compras y ventas. Y estas compras y estas ventas van en función del nivel emocional que tengan los inversores o partícipes. ¿Qué es lo que pasa? Que ante una pandemia, evidentemente, hay un miedo asociado, porque al final el problema de toda esa volatilidad es la incertidumbre que se genera en el mercado, como la que hay actualmente.
Y esto hace, porque la bolsa siempre se adelanta, que hayamos vivido una caída del 35-30% según el índice que cojamos. Claro, ahí los analistas, en el momento de la caída, desde marzo, fijaros que el mínimo llegó a estar en un menos 25 aproximadamente, menos 30. Había asesores o había ciertos indicadores que decían que la crisis iba a ser en V, antes de que fuese en V, la crisis iba a ser en W, la crisis iba a ser en L, la crisis iba a ser en J. Es decir, nadie, absolutamente nadie, se esperaba que pasase lo que ha pasado. Pero el hecho de que nadie se lo esperase no conlleva que haya que esperárselo. Es decir, nosotros asumimos que estamos en un periodo de volatilidad y que va a seguir esa volatilidad. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es, si yo tengo un hijo que tiene 3 años, pongo un ejemplo, y mi hijo va a ir a la universidad con 18, a mí me quedan 15 años para que mi hijo vaya a la universidad. Perfecto, muy bien. Por el camino, yo tengo una estrategia y hago un ahorro, asumiendo la volatilidad. A mí, sinceramente, las actuaciones que tenga hoy Trump, por poner un ejemplo, ¿qué me afectan si mi hijo hasta dentro de 15 años no va a la universidad? ¿Qué es mi objetivo? Y mi objetivo con mi dinero es cumplir un objetivo. Lo que tengo que tener claro es qué línea tengo desde el punto de partida hasta el punto de la meta y por el camino aprovechar toda la volatilidad que hay en el mercado, que la habrá. Estamos viendo hoy día un gráfico muy interesante de cómo en Nueva York la curva era totalmente bajista en lo que respecta a casos de coronavirus, en el resto estaba siendo alcista. ¿Consideramos que va a haber volatilidad en el mercado? Seguro. ¿Consideramos que hay que vivir con la volatilidad? Sin duda. ¿Consideramos que lo mejor es tener una estrategia clara y si yo tengo hoy en día, me lo invento por poner una unidad, 100.000 euros, tengo que entrar poco a poco? Es decir, entrar desde un activo monetario y poco a poco ir entrando para aprovechar la volatilidad. ¿El mercado cae un 15%? Duplico esa aportación periódica. ¿Cae más? La triplico. Si yo estoy bien diversificado, el mundo va a crecer. Lo hemos comentado antes. Desde el 29, que hubo una caída de un 70, ha habido muchas caídas. Pero la tendencia a largo plazo a nivel mundial siempre es alcista. Hoy son momentos de oportunidad, sin volverse locos, con estrategia. Y Estados Unidos, como decía Warren Buffett, es un mercado que siempre va a crecer en el largo plazo, no en el corto. Siempre. Pero mejor si compramos el mundo. El mundo ya tiene un 63% en el MSCI de Estados Unidos. Creo que son momentos de entrar y de pasar a la acción. Había muchos artículos de mercados que decían, es el momento de tranquilizar a los clientes. Hace un par de meses. No. Es el momento de que actúen. Siempre y cuando se pueda, evidentemente. Pero si yo tengo una liquidez, un corto, un medio y un largo plazo, con ese corto aprovecho los momentos de volatilidad como los que hemos vivido. La economía americana a largo plazo triunfará. A corto, volatilidad, sin duda. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Espero que hayas cogido nota. Es el momento, pero importante también esta matiz para Miguel Ángel, sin volvernos locos. Bien, creo que nuestro compañero Marcos, que también nos acompaña hoy, gracias mil por estar, Marcos, aquí también hoy con nosotros, tiene una pregunta para ti. Marcos, cuando quieras. Bueno, tengo una pregunta que es triple casi la pregunta. Pero bueno, antes yo me he anotado aquí 3 o 4 cositas de lo que comentaba José Luis. Enhorabuena por la ponencia porque ha sido súper interesante. Y me quedo con algunas cosas también, como comentaba antes Sergio, ¿no? Con eso de que somos cortoplacistas, ¿no? Y si realmente supiéramos aguantar en el tiempo, pues nos iría de otra manera. Me quedo con el símil este de las rebajas, ¿no? Que somos capaces de hacer colas kilométricas en el Corte Inglés por rebajar del 50% y, sin embargo, cuando la bolsa baja, ahí salimos todos huyendo, ¿no? Y luego con el tema de la planificación de las vacaciones, ¿no? Somos capaces de pasarnos días y días y días y planificando vacaciones, pero no somos capaces de planificar nuestro futuro ni nuestra situación financiera, ¿no? Y bueno, como te decía, tengo una pregunta que son 3 preguntas a la vez, pero está todo muy relacionado. Yo desde que os conozco, desde que te conozco a ti y bueno, y a Miguel Tamarí, que es amigo común, tengo una especie de obsesión con mis hijos, ¿no? Que es el que aprendan de dinero, que
que aprendan de estos temas porque yo no he tenido ese conocimiento, ¿no? Y bueno, a mi hijo que tiene 16 años le tengo frito, le tengo ahí leyendo Padre Rico, Padre Pobre, con Kiyosaki, el hombre, ahí bueno. Y las preguntas son, ¿por qué el dinero es algo tabú? ¿Por qué es una conversación tabú, ¿no? No solemos hablar mucho de dinero con otras personas, parece que es un tema muy tabú en la sociedad y unido un poco con eso, ¿por qué no nos enseñan, por qué crees tú que no nos enseñan a esa educación financiera desde edades tempranas, ¿no? ¿Y a qué edad consideras tú que es una edad buena para empezar a formarse en estos temas? ¿Vale? Espero que me digas los 16 años que son los que tiene mi hijo, porque si no me va a decir, si me dice más para adelante va a decir, pues no me lo leo. Qué bueno. Mira, todo este tema económico o de dinero, entre comillas, al dinero es porque muchas veces lo asociamos a ostentosidad y no lo asociamos a abundancia. El término abundancia también muchas veces nos genera pánico, pero al final volvemos a lo que hemos comentado antes. El uso que tú le das al dinero es lo importante. Tú con dinero puedes ayudar a muchísimas personas. Y esto viene de la época luterana, bueno, que ya es demasiada historia, ya es demasiado friki, pero la comentaremos, ¿no?, más adelante. Pero realmente el concepto sobre el dinero que esté tan mal visto, realmente puede ser también porque es cierto que hay mucha gente que ha hecho mal uso del dinero. Pero al final, no, vosotros sabéis más que yo de esto. Cuando tú en el subconsciente vas dejando información y tú ves la televisión y en la televisión solo ves gente que ha robado, que han encontrado un cártel en X y todo es negativo y todo al final conlleva dinero, tú estás metiendo una información en el subconsciente que la haces real en el consciente, pero no eres consciente del subconsciente. Entonces, tienes ahí como que no me gusta el tema del dinero, ¿vale? Creo que eso es uno de los motivos. Segundo, sistema educativo. Es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque si os fijáis, nosotros desde que vamos a la guardería, a parvulitos, ¿no?, que lo llamaba yo, no sé si aún se llama parvulitos, hasta que llegamos a bachillerato, hacemos la carrera, terminamos la carrera, es un proceso de 22 años, por ejemplo, que por suerte o por desgracia, suerte quizás, es para salir al mercado laboral, que por suerte o por desgracia es para generar un beneficio económico, para disfrutar de mi trabajo, etcétera. Pero bueno, es para obtener una remuneración. Sin embargo, durante todo este proceso, nadie nos ha explicado cómo funciona el dinero. Nadie. En Suiza, con 13 años, aprenden cómo se hace una renta, por ejemplo. ¿Por qué nos explican cómo es el cromosoma X, que es importante, evidentemente, y no nos explican cómo pedir una hipoteca en un banco, cuando todos vamos a pedir una hipoteca? O algunos con suerte no la pedirán, pero más o menos todo el mundo la va a pedir. ¿Por qué nadie nos explica cómo pedir una hipoteca en un banco? Sinceramente, y no quiero entrar en las teorías de la conspiración porque ahí ya entramos en que nos quieren tener controlados, no quieren que seamos libres, no quieren que seamos independientes. No lo sé. Puede ser, no lo sé. No me arriesgo, no me arriesgo. Es cierto que no nos dan educación financiera. Creo que ahora se va a implantar. He escuchado que se va a implantar. No sé en qué términos, no sé cómo, y más con la situación en la que nos encontramos actualmente. Sincero que es fundamental y es clave que en las escuelas entre la educación financiera. Tenemos que hacer gente libre, gente independiente, gente que tenga la capacidad de forma meritocrática de conseguir sus metas. Lo tenemos que conseguir. No es fácil, lo conseguiremos, hay que ser optimistas. Por último, ¿cuál es la edad perfecta? Pues te pongo un ejemplo que hacen en Japón. En Japón, hace poco leí, si encuentro el artículo te lo pasaré, Marcos, que a los peques, cuando les daban, digamos, la paga, le daban el equivalente, ¿vale? Vamos a hablar en euros. 3 euros. Y automáticamente le cogían 1. Le decían, mira, lo suelto en una huchita de un cerdito. Ya sabía el padre que le iba a dar 2, pero le da 3 y quita 1. Semana siguiente, toma 3, quito 1, lo dejamos aquí. Hasta que tienen 10. Y cuando tienen 10, le dice, toma, te doy 11. Gracias a haber aguantado, tú tienes una recompensa. A lo mejor es un niño de 5 años o de 6 años. Entonces, ahí ya les están enseñando
a ahorrar. A partir de ahí, con 16 años, perfecto. Perfecto. Claro, tampoco vamos ahora a nuestros niños de 12 años, ponte con Kahneman y el cerebro y al hijo lo volvemos loco en 4 días. Y aparte, tú de eso sabes 1000 veces más que yo, de cómo para los peques, o sea que poco te tengo que decir. Pero la respuesta debería ser cuanto antes. Cuanto antes. Cuanto antes. Muchas gracias, José Luis. Nada, a ti. Bueno, José Luis, estaba escuchándote y palabras como la que has dicho de que tenemos que crear gente libre. ¿Qué importancia tiene eso y qué gran significado en la forma de decirlo? También me quedo con eso que has dicho de que nos podría enseñar a hacer la declaración. Por favor, que alguien lo haga, que alguien lo haga. Bueno, antes de despedir a José Luis, muy rápidamente recordaros que, como también decía José Luis en su charla que acabamos de disfrutar, decía que tenemos que disponer de un plan. Y a SNIE siempre tenemos un plan. Nos encanta la acción, ya lo sabéis. Estos 2 meses pasados no paramos de intentar aportar valor con esos webinars y con esos lives, pero es que ahora seguimos en esta nueva etapa, con este nuevo plan, que me ha encantado, como lo decía José Luis, y es que vamos a hacer 2 webinars al mes, uno que será en abierto, como habéis podido disfrutar hoy de este webinar, y otro que será exclusivo para socios de la propia asociación. Y os preguntaréis, oye, ¿y qué puedo hacer para ser socio de SNIE? Pues es muy sencillo. Desde 2 euros al mes podéis disfrutar de todas las ventajas de ser socio de SNIE. ¿Y cuáles son esas ventajas? Pues desde disfrutar de estos webinars hasta un montón de cursos, tenemos talleres. En breve vamos a contaros un montón de sorpresas que tenemos preparadas para esa vuelta en septiembre, esa vuelta del verano. Pero antes, me gustaría deciros cómo hacerme socio de SNIE, como estaba diciendo. Muy sencillo. Entro en www.asnie.org y allí tenéis cómo podéis haceros socios de SNIE. Y a partir de ahí también tenéis un correo que es info@asnie.org. Estaremos encantados de recibir vuestros emails y vuestras dudas y también, como siempre, sugerencias. Pero hasta entonces, hasta que podamos hablar con todos, gracias, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de SNIE. No sabéis lo feliz que nos hace que siempre nos sigáis en todas las aventuras que iniciamos y recordaros siempre que lo hacemos desde el punto de vista de aportar valor y siempre para defender y apoyar la inteligencia emocional. José Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por este webinar que nos ha dejado a todos, seguro que no os ha dejado igual que cuando hemos empezado, un montón de información, un montón de cosas que yo tengo apuntadas, que seguro que voy a utilizar y que son súper necesarias para nuestro día a día. Es tu momento de despedirte. Mil gracias de verdad, ha sido un auténtico placer y por supuesto me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hacéis una gran labor, cada vez es más importante el tema de la inteligencia emocional, en nuestros hijos, en nosotros mismos y en el día a día. Mil gracias por la labor que hacéis, de verdad. Gracias a ti, José Luis. Marcos. Muchas gracias, Sergio, y muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que ha sido súper interesante, que has aportado un montón de valor y, bueno, todo ello aunado en una persona, como decía, que tiene las capacidades tanto profesionales como, sobre todo, personales al ser una excelente persona. Un placer, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos en breve. Estaros atentos a nuestras redes sociales. Hasta luego. Un abrazo virtual a todos. Hasta luego.